Recuerden que el peso no vale nada, básicamente porque es la moneda que emite el político argentino y consecuentemente no puede valer nada, digamos, o sea, porque, digamos, no paran de decir cosas que son verdaderamente aberrantes, que van en contra de la propiedad, que van en contra de la libertad individual. Por lo tanto, la idea del presente vivo es tener una noción de cómo se utiliza la plataforma de RTM justamente para poder hacerse de dólares. Entonces yo, digamos, voy a estar contactando en un momento a Jero Bernot, ¿sí? Digamos, para que justamente nos cuente cómo funciona. Acá el dato relevante es, se volvió a disparar el dólar, ¿sí? Esto, fíjense que, digamos, ya había cosas complicadas, raras en el mercado de cambios. El día del maracanazo, recuerden que el Banco Central, en el momento previo a que empezara la final, mandó una resolución que complicaba, digamos, lo que tenía que ver con el tema del comprado de dólares con el contado con el liqui. A ver, cuando ustedes miran el contado con liqui, ¿cómo funciona? Estos, digo, son unos preliminares para que entendamos de qué estamos hablando. Cuando ustedes quieren salir de los pesos en Argentina y tienen que comprar muchos dólares, por decirlo de alguna manera, ¿cómo funciona el contado con liqui? Ustedes van al mercado de bonos y compran determinados bonos en pesos, que son bonos que cotizan tanto en Argentina como en Nueva York. Entonces los compran en Argentina en pesos y los venden en Estados Unidos en dólares. Y entonces de esa manera le quedan los dólares en Estados Unidos. Así es como es la operativa. Entonces cuando ustedes toman el precio en pesos de ese bono dividido el mismo precio de ese bono en dólares, les da el tipo de cambio implícito. Lo mismo pasa con lo que se llama el dólar MEP, son, digamos, o sea, hacer esta operación con distintas acciones. Obviamente, digamos que ustedes ahí van a tener una idea del tipo de cambio, ¿sí? A cuánto está en el mercado. Bueno, lo interesante es que el tipo de cambio superó los 182 pesos. Es decir, y lo más importante es entender que esto, digamos, se genera por varias cosas. Una es por el desequilibrio monetario monstruoso que tiene Argentina. Recuerden que hay una base monetaria, digamos, que es la que utilizamos nosotros, es el dinero de alta potencia emitido por el Banco Central, que básicamente se compone del circulante en poder del público más los encajes de los bancos. Es decir, la plata que tienen guardada, digamos, los bancos, digamos, como consecuencia de los encajes por los depósitos. O sea, que ustedes fijan, es el verdadero dinero emitido, está una parte en la mano de la gente y la otra parte está en manos de los bancos, vendría a ser, que es la parte de los depósitos que guardan como encaje. Sí, esa es, digamos, la base monetaria según sus usos, según sus fuentes, es si se emitió por la fuente fiscal, es decir, para financiar el fisco, para la fuente financiera, si se emitió para, digamos, darle descuento a los bancos, o lo que se llama la fuente por el sector externo, que es cuando emite para comprar dólares. Entonces, en ese contexto, ustedes tienen que esa base monetaria tienen escondido en el balance del Banco Central una base monetaria y media prácticamente, con lo que son las LELIQs y los pases, es decir, que eso es emisión monetaria futura. ¿Sí? Al mismo tiempo, ustedes tienen, digamos, déficit fiscal. En la segunda parte del año el gobierno anunció que va a hacer política fiscal expansiva y como no tiene forma de financiarse porque fue definido Argentina como país ya ni siquiera de frontera, o sea, están o sea, un paria financiero en el mundo, ¿sí? Con lo cual no va a tener acceso al financiamiento del gobierno, por lo tanto lo va a hacer con emisión monetaria. Y entonces, ¿eso qué significa? Que ustedes van a tener una explosión de oferta monetaria, ¿sí? Donde hay una que es la vinculada a lo que va a ser el financiamiento del fisco y va a haber otra, digamos, que va a pasar si los agentes deciden, digamos, huir del peso. Y recuerden que hoy la cartera de los bancos esencialmente lo que tienen son títulos emitidos por el sector público, ya sea el Banco Central o el Gobierno Nacional. Digo, eso les marca el nivel de riesgo que tienen los bancos y básicamente las personas que tienen depósitos en los bancos.
Eso por un lado. Por otro lado, o sea, cuando ustedes miran M1, M1 en Argentina debería estar en torno a los 3, 4 puntos del PBI, está cerca de 12. Entonces, o sea, sí, entonces yo tengo la potencialidad de multiplicar por 3 veces y media la base monetaria. Tengo la potencialidad de que la demanda de dinero está en 3 veces lo que tengo. 3 por 3,5 es 10,5. O sea, acá hay un problema de desequilibrio monetario monstruoso. Y cuando, digamos, se genera el desequilibrio monetario, ya sea o porque sube la oferta de dinero, o cae la demanda de dinero, o pasan las dos cosas a la vez, lo que sucede es que el poder adquisitivo del peso cae. Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias van a subir. Y el dólar, como es un activo financiero, sube primero. Y eso, digamos, o sea, y el Estado, digamos, el gobierno argentino lo único que hace es avanzar sobre nuestras libertades individuales, ¿sí? Y lo único que se le ocurre es meter cepos. Es como que ustedes tienen fiebre y en lugar de buscar la infección que genera la fiebre para bajar la fiebre, deciden combatir la fiebre rompiendo el termómetro. O sea, es una cosa verdaderamente de locos, es una cosa verdaderamente demencial. Es decir, solamente en la mente de los políticos enfermos que hay en Argentina, porque aparte la medida es absolutamente agresiva porque en el fondo los argentinos hemos elegido como moneda el dólar, que es la reserva de valor, es la forma de pasar consumo presente al consumo futuro, y cuando ustedes le restringen la compra de dólar y le están condicionando el conjunto de consumo futuro, es decir, no es que no pueden comprar un bien, le están matando en toda la canasta, ¿sí? Además de, digo, ¿quién es el Estado para determinar en qué puedo gastar o no mi dinero si yo me lo gané honestamente? Es decir, más allá, digamos, de ese avance sobre la libertad individual, hay un cercenamiento sobre el conjunto de consumo, digamos, que los empobrece y al mismo tiempo los obliga a demandar dinero. Es decir, la demanda de dinero es mucho más alta que la que deberíamos tener en condiciones normales. Como consecuencia de ello, uno se encuentra con esta situación de que aumenta la base imponible del impuesto inflacionario. Por lo tanto, aumenta el impuesto inflacionario, que además es un impuesto no legislado, que es literalmente un robo, aun cuando ustedes no pensaran en términos anarquistas. Por lo tanto, esto refleja, digamos, es la contracara de la voracidad fiscal de los políticos argentinos. Es decir, los políticos argentinos, sinceramente, la gran mayoría de ellos son parte del problema y no de la solución. Por lo tanto, digamos, bueno, frente a esta situación, digamos, yo les vengo sugiriendo, digamos, o sea, salir del peso siempre. No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis del Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video.